Suscríbete a la Panterita. Creo que en lo personal, no contento. Yo vengo acá para ganar, pero bueno, el fútbol es así. Yo creo que hicimos un primer tiempo muy bueno. Ellos tuvieron una y lastimosamente se fue adentro, así que nada, hay que levantar. Alfredo, muchas tapadas, pero en el gol de Aquino no se pudo hacer absolutamente nada. La verdad no te escucho, Diego. Bueno, muchas tapadas en el partido, pero en el gol de Aguilar, en el gol de Aquino no se pudo hacer nada. Y eso es lo que te digo. Llegaron una vez, lastimosamente se fue adentro, así que no hay otra. Bueno, así como dije recién, yo vine para ganar, no se pudo y bueno, hay que seguir. Mucha fuerza y a levantar, Alfredo. Mucha fuerza y a levantar. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Contento por el triunfo que logramos hoy. Fue un partido muy difícil, complicado. Durante el eterno rival, la verdad que contento por el esfuerzo de los compañeros y esto es de todos. Va a ser así de acá hasta el final, va a ser difícil, pero este plantel me parece viene demostrando que entrega no le va a faltar y va a pelear con todo lo que tenga por el título, Claudio. Sí, la verdad que a lo largo del torneo hemos tenido caídas, las cuales nos supimos levantar. Creo que estamos por el camino correcto. Creo en este equipo, en este grupo. Creo que vamos a dar pelea hasta el final y ojalá así sea. Trasladar eso a la gente, ¿no? Esta gente que acompaña, que también crea en este equipo. Me parece que está por allí y el equipo va a luchar. Obviamente que es lindo tener el apoyo de la gente, que vengan, nos apoyen, alienten por nosotros. Nosotros creo que dentro de la cancha le estamos demostrando que queremos pelear el torneo hasta el final, en juego, en fuerza, en garra, en no dar ninguna por perdida. Creo que el partido de hoy hemos mostrado eso y creo que así se juegan los clásicos y por suerte lo pudimos ganar. ¿Algún pensamiento, saludo especial después de ese golazo, después de esta victoria? Nada, saludarlo a mi hijo que nada, siempre que abre su boquita, que me dice que va a hacer un gol, su papá lo hace y bueno, dedicárselo a él que está ahí arriba, a él, a mi mujer, que son los pilares míos que me ayudan el día a día a poder encontrarme como estoy hoy. Creo que estuve en un momento difícil donde no me encontraba, donde no era yo y la verdad que bueno, mis compañeros, cuerpo técnico, mi mujer y mi hijo fueron esa fuerza para hoy poder reencontrarme con el Claudio que todos conocen. Dame un segundo, Claudio, porque además de ser la figura, Pilsen te premia con un reconocimiento a la figura del partido. Te voy a pedir poder sostenerlo. Vamos a hacer una imagen, una foto oficial. Así que felicitaciones, Claudio. Un partidazo, un golazo y éxitos para lo que se viene. Bueno, muchas gracias y bueno, lo vuelvo a repetir. Lo voy a compartir con mis compañeros, cuerpo técnico, que en mi momento que no estuve bien fue el principal que me bancó y bueno, y mi mujer y mi hijo. Escuchá lo que grita la gente. La verdad que no hay nada más lindo que esto. Siempre, desde que vine acá, he soñado con esto, con poder dejarle algo a la gente y bueno, por suerte hoy me reconocen y nada, decirle gracias nuevamente. Gracias, Claudio. Claudio Aquino, la figura del partido, la figura Pilsen de este superclásico, el autor del gol de la victoria de Cerro Porteño. Yo creo que hoy merecíamos un poquito más, ¿verdad? Todo el esfuerzo que hicimos, todo lo planificado también para contrarrestar un poquitito las virtudes del rival. Nosotros habíamos hablado que el esfuerzo tiene que ser constante, porque estamos en una situación que no es fácil, entonces el esfuerzo tiene que ser constante porque solamente algunas veces dejamos unas opciones y esas opciones siempre van adentro, ¿verdad? Entonces las sensaciones siempre es de tratar siempre de dar más. Veo que los jugadores también están haciendo eso, pero sí vamos a exigirnos más porque es la única forma y el camino de salir de esta, ¿verdad? No hay ninguna otra forma que solamente tomar en calma y exigirnos al máximo. Yo creo que estamos en un momento, como dije, no podemos especular nada. Tratamos de barajar opciones también. Tenemos varios jugadores también tocados que venían jugando, que son jugadores que de mucha jerarquía, entonces venimos optando también de a poco también con los chicos que vienen trabajando con nosotros, ¿verdad? No hay otro camino que exigirnos al máximo, que yo le voy a exigir al máximo a ellos. Sé que ellos van a tratar de hacer porque no hay otro camino, solamente trabajar y trabajar. Mucha alegría, no solamente por la victoria, por los 3 puntos, porque es lo que necesitábamos para mantener a la misma distancia del líder del campeonato, pero sí me gustó más, o tanto cuanto, ¿verdad? La dinámica del juego, el crecimiento que el equipo viene teniendo ya más de 4 o 5 partidos. El primer tiempo fue muy bueno,
de parte nuestra al inicio. Ellos respondieron con aquel contraataque, armaron bien el remate de Jorge, Recalde al travesaño, y nosotros jugando bastante bien, circulando bien, triangulando, llegando por los costados y rematando, pero lastimosamente no pudimos convertir. Después en una bien trabajada de vuelta llegó ese gol que nos dio digamos, era la conclusión que faltaba de todo lo bueno que se había hecho en el primer tiempo. Y lo de Dani bien nos deja satisfechos porque desde la ida de Santiago es el tercer lateral izquierdo canterano que está jugando y no se ha notado esa diferencia de cuando juega Alan o cuando juega Luis Vargas, que también está un poco lesionado, y ahora que Dani está ocupando esa posición.